Bishut Moray Berabotay. El título de la plática: ¿cuál es el error que nunca puedes cometer? Boreolam que me dé la inteligencia para explicarlo bien. Bezrat Hashem. Empezamos el libro de Shemot, el cual nos comienza comentando el Shi'ibud, la esclavitud de Mitzrayim. Como paréntesis, estas semanas son 6 semanas continuas que según la Kabbalah se llaman Shobabim. ¿Han escuchado de ese concepto? Shobabim, Shemot, Baera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Son 6 semanas en la cual tiene una fuerza especial de Tikkun. Tikkun quiere decir arreglar a la Neshama de la persona y elevar su nivel espiritual y desprenderse de la esclavitud, desprenderse de las dificultades que a veces nos tienen atrapados, nos tienen esclavizados. Y quiero hablar de un punto justamente en Shobabim, que creo que muchos de nosotros estamos esclavos de eso, sin querer o con querer. Y ese es el error que no podemos cometer. En Pesach, cuando se lee la Agadá de Pesach, justamente no se leen los Pesukim de la Perashá de Shemot, Baerabo, sino se agarran Pesukim de Perashat Kitabó. Sí sabían, ¿no? Hay 4 Pesukim, los cuales esos 4 Pesukim se van analizando a lo largo de la Agadá. Y en uno de esos Pesukim dice, Vayare'u otanu a Mitzrim. ¿Qué es Vayare'u otanu a Mitzrim? Ayúdenme. ¿Qué es Vayare'u otanu? Nos hicieron daño, ¿no? Nos hacían daño. Nos oprimían, nos golpeaban. En una de las clases esta semana expliqué que tristemente la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial durante algunos años, imagínense ese infierno, lo vale, ¿no? Pero durante 86 años. Muy difícil, es mucho tiempo. Claro, es muchísimo tiempo. Aunque estuvimos en Mitzrayim 210, pero el shi'ibud, la esclavitud y la maldad y la agresividad y todo lo que nos hicieron fueron decenas de años, 86 años, es muchísimo tiempo. Y ahí es Vayare'u otanu, quiere decir nos hicieron mal, había maldad, había saña. No era simplemente el decir no los quiero, el decir trabajen para el rey. Me imagino que muchos se preguntarán, si éramos esclavos, entonces, ¿cómo teníamos ganado? Está escrito, ¿no? En las 10 plagas, que murió el ganado de Mitzrayim y del ganado de Israel no murió ni uno. Pues, ¿cuál ganado? Si eran esclavos y no tenían nada. No es cierto. El pueblo judío era muy rico. ¿Y cuál era la esclavitud? Quiero explicar porque vale la pena entender. La esclavitud era que nos cobraban un derecho de piso. ¿Quieres vivir en este país, Mitzrayim, que era la potencia mundial de aquella época, el mejor país de aquella época del mundo, el más productivo, el más con más bendición, etcétera, etcétera? Sí saben que cuando había hambruna, en todos los lugares había hambruna, menos en ¿dónde? En Mitzrayim, porque estaba el río Nilos y siempre había tebuá. Entonces ellos decían, ¿quieres vivir aquí? Paga impuestos altos. Y los impuestos altos eran trabajar físicamente. Entonces los obligaban a trabajar primero 1 hora, 2, 3, 4 y hasta que se hicieron muchas horas. Y aunque tenían su dinero y sus propiedades, pero tristemente estaban subyugados a trabajar y luego venía la hazaña, luego venía la agresividad, luego vinieron las matanzas, agarraron a los niños, mataban una cosa horrible. Y cuando ya se quisieron salir de Mitzrayim, no pudieron salirse de Mitzrayim. Era una ciudad embrujada, se puede decir así. Mitzrayim era... cuando llegó Moshe y le enseñó que la vara se hace serpiente, que dice que esto es juego de niños, esto aquí es muy común. Entonces, Vayare'u otanu a Mitzrim quiere decir nos hicieron daño. Primero que nada, no está bien escrito. Tendría que decir Vayare'u lanu, no otanu. Primero que es otanu. Muy bien, tendría que decir lanu, que es otanu. En hebreo está mal dicho, aparentemente. Y la palabra Vayare'u, ¿sí? Es si nos hicieron daño,
tenía que decir lanu. ¿Qué es la palabra bayare'u y por qué dice otanu y no lanu? Ok. Sobre esto, Bezrat Hashem, vamos a ver una explicación hermosa. ¿Vale? Es como a nosotros. Pero ¿por qué dice así? En hebreo tiene que decir lanu. Lanu. ¿Qué es otanu? Van a ver una diferencia extraordinaria del Al-Shi Hakadosh. Pero para esto, también me llama la atención. Vamos a tratar de conectar las cosas. Todas conocen la historia. Cuando Bitiá Bat Paró se encuentra con el bebé, cuando baja al río, y todos seguro saben la historia, que Bitiá se quería hacer Yehudía, o sea, quería separarse de toda la idolatría. Dejemos eso. Llega y toma a Moshe y le pone un nombre. Entre paréntesis, todos los nombres que hemos visto hasta el momento que la Torah nos cuenta de ellos, por ejemplo, dice las madres que le pusieron a sus hijos Rahel, Lea, ¿no? Antepone la explicación, el por qué le va a poner ese nombre, y después dice Vatikra Shemo Reubén, por ejemplo, Kira'a Hashem be'oni, vio Dios que yo estaba sufriendo, Vatikra Shemo Reubén, Shama Hashem Kisenu'a Anoji, Vatikra Shemo Shimon, Atai Lave Ishi, ahora me va a acompañar mi esposo, Vatikra Shemo Levi, Apamodet Hashem, Vatikra Shemo Yehuda. ¿Cómo dice aquí? Dice, vean qué interesante. Muy bien. Dice, vean, dice, Vaigdala Yelet, Batevio Levat Paró, Vaila Leben, era como su hijastro, Vatikra Echemo Moshe, y luego explica, Batomer, Kiminamai Meshitiu. Digo, ¿cómo tenía que ser el orden? El orden es Kiminamai Meshitiu, y por eso le llamó Moshe. El orden está al revés. Vean un mensaje muy bonito. Las madres nuestras, Sarah, Rivka, Rahel, Lea, tenían Ruach HaKodesh, eran mujeres Neviot, y sabían el potencial de cada uno de esos hijos que van a ser. Y ustedes saben que el nombre manifiesta el potencial que tienes. Y no es el momento de ampliar. Abraham, Yitzhak, Jacob, cada quien, su nombre manifiesta un potencial y una fuerza. Y eso lo sabían las madres que eran Neviot. Pero Bitiá no era Neviá. Y ella le llamó Moshe porque Boreolam se lo metió en la cabeza. Ella no sabía el motivo de la grandeza de ese personaje que está llegando al mundo. Y dice cuál fue su intención. Kiminamai Meshitiu, porque lo extrajo del agua. Ok, entonces por eso dice después el motivo que ella tenía, pero realmente el motivo de Boreolam era otro. ¿Cuál era el motivo de Boreolam? No sé. Y al final de cuentas, ustedes saben que Moshe tenía otros nombres, ¿no? Yekutiel, por ejemplo. Sí, el Midrash dice que tenía varios nombres en base a su cercanía con Boreolam. Y la pregunta es, si tiene otros nombres tan hermosos de cercanía con Boreolam, ¿por qué eligió el nombre específicamente de Bitiá? De Bitiá Bat Paró. Sí, le dio el privilegio a esa mujer que salvó a Moshe. Pero ¿dónde está la esencia de este grandioso personaje llamado Moshe? De esa palabra, Kiminamaim Meshitihu. Y sobre esto quiero, Bezrat Hashem, tratar de explicar. Moshe Rabbenu, al igual que Yosef Atzadik, que es el personaje anterior que hemos estudiado de él, la semana pasada habló de Jacob, el final de la vida de Jacob, pero el personaje principal de las últimas Perashiot de Bereshit era Yosef. ¿Hay alguna similitud entre los dos? Yo creo que sí. Moshe nace y tristemente está metido en el reinado. A diferencia de todos los Avot HaKdoshim, que en algún momento de la vida estuvieron cerca de sus maestros, ¿verdad? Menos Abraham, que fue el primero, ¿no? Pero Yitzhak vivió con Abraham, Jacob vivió con Yitzhak, David Amelech vivió con sus padres con Ishai, ¿verdad? Todos tenían de alguna manera una relación, una conexión con los que le van a enseñar la vida. Moshe Rabbeinu no. Moshe Rabbeinu desde que nace, chiquitito, lo llevan al palacio
Pitía, y ahí vive con un rey malvado, perverso en contra de nosotros, y ahí vive. Tristemente, cuando él sabía que era Yehudí y trata de salvar a sus hermanos, como cuenta la Perashá, tristemente nosotros mismos, los mismos Yehudim, lo delatamos a Moshe Rabbeinu, Datam Ba'aviram, que es de lo más grave. A veces lo tenemos ya como que muy acostumbrado a escuchar, pero Moshe dice, Ajen no da adabar. Ahora entendí por qué no han salido de Mitzrayim. ¿Sé por qué? Porque se delatan, se hablan mal entre ustedes. Puede ser que tengan muchas cosas buenas, pero si esto no está bien, no hay Shejinah en el pueblo de Israel. Cuando hay Lashon Hara, cuando hay difamación, cuando hay palabras equivocadas, es un tema que hay que hablarlo por aparte. Moshe Rabbeinu se escapa. ¿Qué edad tenía? Hay unos que opinan que tenía 13 años. Otros opinan que tenía 20 años. ¿A qué edad regresa? A los 80. 60 años de su vida solo. Y los primeros 20, según esa opinión, con el rey, no con sus hermanos, no con su padre, con Amram. Amram era una, sí saben, ¿no? Que hubo personas que murieron sin pecar. ¿Sabían, no? Uno de ellos era Amram. Amram, el papá de Moshe Rabbeinu. Era un tzadik, imagínense vivir con Amram. ¿Por qué Moshe a lo largo de la vida tiene que estar así, tan solo, tan separado? ¿Está bien? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser ese Nesib? Y le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. No tengo respuesta. Pero hay dos maneras de cómo enfrentar esas circunstancias. Pero Moshe tiene una línea muy similar a la de Yosef. Yosef muy pequeño, a diferencia de los primeros 17 años, ¿no? Pero Yosef de repente es arrancado de su casa y tristemente lo avientan como si fuera un nada, no quiero decir palabra porque es muy, muy duro. Y a lo largo de su vida, hasta que vuelve a ver a su papá, tardan muchísimos años. Pero vemos, Rabotay, que a veces la vida te empieza a llevar a situaciones que tú no quieres y te empujan. En hebreo se dice a matzavim. Matzav quiere decir una circunstancia en la cual tú no quieres estar en ella. Y en muchas ocasiones tú mismo te sientes fracasado. No puedo, no tengo fuerzas, la vida me pegó, la vida ha sido cruel. Los motivos por los cuales la persona podría caer serían muchos. Vean, Rabotay, este pasuk con Yosef, para después regresar con Moshe Rabbeinu. ¿Se acuerdan la historia con Yosef? Yosef llega a una mujer llamada Potifar y lo incita, y Yosef un día dice no, 2 días dice no, 3 días dice no, pero llega un momento en que se cayó y dice el pasuk, Vayhi Bayamim, perdón, era este libro, estaba hablando del otro, Batitpeseu Bebigdo, lo tomó ¿de dónde? De su ropa, porque fue ese día que llegó a la casa y no había nadie, lo vuelve a incitar Potifar, lo toma de su ropa, lemor, así se dice, veambralo, tendría que decir, ¿no? Veambralo, en hebreo, cuando la mujer habla, dice veambralo, así tendría que decir, y le dijo a él, ¿por qué dice lemor? Lemor es como todos decimos, ¿verdad? No es veamar, veamar es en masculino, yo digo. Ambra es la mujer en femenino. Ambrala o ambralo, le dijo a él, le dijo a ella, amartilo en zahar, en masculino. Lemor es todos decimos. ¿Cuál todos? La que estaba hablando era ella. Batitpeseu, ¿sí me entendieron la pregunta? Batitpeseu bebigdo, lo tomó de su ropa. Lemor, shichvaimi, o sea que cayera. Vaya azov bigdo beyada, deja la ropa en su mano. ¿Qué me interesa saber si dejó la ropa en su mano o no? Vayanos, se escapó, vayetse a Jutza, y se salió. Escuchen, Rabotay, qué idea tan extraordinaria.
El pasuk, amén. El pasuk al principio, cuando dice no había nadie, en ish me anshe abayit sham babayit, no hay personas de la casa ahí en la casa. Pues obviamente, ¿no? Si no hay nadie en la casa, pues no hay nadie en la casa, ahí en la casa, ¿no? ¿Para qué me entienden que dice ahí en la casa? Escuchen qué hermoso, todo Rabotai tiene un mensaje entre líneas. Todos nosotros podemos llegar a nuestras casas un día en la noche, lleno de gente en la casa, está la familia, quien quieras, pero estás tú solo metido en tus pensamientos. ¿Me explico? En ish me anshe abayit hay cosas que el único que sabe lo que piensa y lo que siente eres tú, nadie más. Repito, en ish me anshe abayit sham babayit, ahí en tu casa interna, en tu corazón, en tu alma, interno. Y Rabotay, muchas veces, a veces nos da pena expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Pero muchas veces dice uno, la verdad, qué bonito habló, qué bonito dijo, qué bonito. Y yo, ¿estoy en esa fuerza de lograrlo? ¿Tengo la capacidad de hacerlo o no? Ayer justamente, tristemente, en una herella que hubo aquí en Share de un señor muy joven que falleció de manera repentina, que han sido golpes para la comunidad muy fuertes, lo valen. Y creo que todos tendríamos que reflexionar. ¿No saben, señores, qué hermoso hablaron de este señor? De verdad, hermoso. De su grandeza, de su humildad, de su apoyo, de su empatía, quiso llegar cada vez más arriba, apoyar al Beit Knesset allí en Cuernavaca, cosas muy interesantes. Y les conté lo siguiente. Un maestro estaba en la clase, platicando que hay un concepto que se llama Lamed Vav Tzadikim. ¿Saben qué es eso? Los 36 tzadikim de cada generación que tienen que existir para que se mantenga la generación. Una vez creo que lo conté aquí la historia, y el maestro les dice a los niños, muchas veces los tzadikim son nistarim. ¿Saben qué es nistarim? Ocultos. Lo ves como una persona sencilla, lo ves como alguien como todos, pero es un tzadik, porque ocultamente no lo manifiesta. ¿Quién quiere conocer a un tzadik de esos 36 tzadikim? ¿Qué hicieron los niños? Pues alzaron la mano, yo quiero verlo. Pero había un niño que no alzó la mano. Y el maestro pues le llamó la atención y le pregunta, oye hijito, ¿no te gustaría ver a un tzadik de la generación? Se le queda viendo al moré, le dice, jajam, yo no quiero verlo, yo quiero serlo. Yo quiero serlo. Escuchen que Neshama Tehorá. Les dije ayer que todos hablaron muy bien de quién quiere hacer y llenar ese hueco que hoy no está. ¿Me explico? ¿Quién quiere entrar a ser exitoso? Ajá, claro que quiero ser exitoso. Sí, en lo que tú te interesa el éxito, no en lo que realmente es ser exitoso. ¿Me estoy explicando? Y hay un concepto que se llama Begidá. ¿Alguien sabe qué es Begidá? Boged. Boged es traición. Si alguien puede sentir algo horrible en su vida, es traición de alguien. Y más cuando es alguien cercano a él. Si Berbinan es su esposo, su esposa, su hermano, su socio. Es algo que no se puede tolerar y lo puede llevar a una depresión. Una persona que siente una traición de alguien tan cerca, lo puede llevar a la quiebra emocional total. Imagínense Yosef. ¿Qué sensación de traición sintió? Y similar Moshe de sus propios hermanos Yehudim. La traición de irlo a acusar a su propio hermano cuando tenían un defensor en el reinado. A Moshe, ¿a mí me vas a traicionar y me vas a acusar? Era una sensación muy fuerte.
Señores, qué sensación, si logramos profundizar, qué sensación de tristeza y de dolor sentir la traición de ti mismo hacia ti mismo. ¿Me estoy explicando? Escuchen bien. Dentro de ti hay dos yo. Dentro de ti hay dos personalidades. La que quieres y la que eres. Escuchen bien. La que quieres y la que eres. Y muchas veces se dividen en dos. Y pocas veces se unen y se hacen una. Y es la misma. Dice así: cuando estás solo en tu casa, en tu interior, tienes muchos pensamientos y dices, ¿yo realmente puedo llegar a? ¿Yo realmente puedo funcionar como? ¿Yo lo voy a lograr? No es cierto. Yo no puedo, yo no tengo esa capacidad. O a lo mejor más profundo dices, no quiero tanto eso, porque esto es camino fácil y esto hay que esforzarse. Y adentro de ti dices, no quiero. Entonces dices, Yosef estaba en una disyuntiva y una duda. Por un lado decía, el papá me enseñó que eres grande, que serás de las tribus de Israel, serás el seguidor del pueblo judío, tienes capacidad de levantar, tienes. Y de repente ve que la vida no le pinta igual. ¿Cómo? La vida lo mandó desterrado de su padre, traicionado por sus hermanos, humillado por la gente. ¿Qué es esto? Y dice, Batitpeseu bebigdo, se agarró en su propia traición, porque Bigdo viene de la palabra boged. Se agarró de su traición y dijo, Shichbaimi, ya no quiero nada, no quiero seguir, prefiero tomar el camino fácil. Y les quiero decir un secreto, muchos a lo largo de la vida, tenemos esa sensación. Ya, prefiero estar como estoy bien, no quiero esforzarme, de por sí la vida me ha tratado no muy bien, que digamos, he tenido diferentes situaciones, problemas, como quieras llamarle, no quiero crecer. Y en algún momento te pueden demostrar quién realmente eres, no quién quieres ser. ¿Me estoy explicando? Tú tienes una capacidad que ni tú te la crees. Tú tienes un potencial que tú te haces creer a ti mismo y agarras a tu misma traición interna y te agarras de él y te dices, estoy bien, porque no tengo capacidad. Y Yosef, en ese mismo momento, Vayazov bigdo beyada. Esa es la palabra lemor. Batitpeseu bebigdo lemor. Todos lo decimos. Nos agarramos de nuestros pretextos, de nuestras sensaciones internas que nadie sabe, y me justifico mis conductas y digo, pues es lo que la vida quiere. Pues el mismo Dios me lo está diciendo. Ahí está que me metió por este camino. Y Yosef se tomó la decisión distinta de decir, vayanos, me escapo de aquí, vaya azov bigdo, dejo mi traición, no voy a dejar caer. Veyada, en la mano de aquel que me quiere hacer creer, vayanos, vayetse ajutza. Se sale y se escapa de esas sensaciones que son mentira. De él mismo. Porque eso es lo que normalmente nos pasa cuando entramos en circunstancias diferentes que la vida nos lleva. ¿Me estoy explicando? Escuchen, a nosotros mismos. Escuchen historia verídica. En Eretz Israel, en una escuela de mujeres, una morá
principiante, tenía que dar evaluaciones a los papás de las niñas. Era una niña que recién estaba en secundaria, en primero, segundo, secundaria, en Israel es Kitazain, Kitahet. Y le marca la morá nueva a su mamá, que su mamá era como su coach, ¿no? Le enseñaba, era una morá más vaticá de muchos años. Dice, mamá, es que yo nunca hice evaluaciones, ¿qué hago? Dice, mira, mamita, a toda niña tienes que buscarle el lado positivo. A todas. Tienes que buscarle lo bueno que tiene y resáltaselo a los papás. Sí, mamá, gracias. Empezó a hacer sus evaluaciones. A la 1, la 2, la 3. Llega con Rahel, por decir un nombre, ¿no? Y dice, no, esta ya no la aguanto. Esta me ha hecho la vida de cuadritos. Esta me saca las canas verdes. Esta ya no puedo. Bueno, voy a buscar algo bueno. No le encuentro nada bueno. No sé qué voy a hacer. Ya. La va, no sé, la deja y pasa a la otra. Y justamente tenía otra Rahel. Mismo nombre. Que esa era la estrella de la clase. Buena, aplicada, inteligente, capaz, humilde, apoyadora en las amigas, todo, como dicen en hebreo, kelila ma'alot, todo lo bueno. Mamá, es muy buena niña, esta, escribió todas las cosas. Llegó el día de las evaluaciones y cuando entra los papás de Rahel, se le traspapelan a ella las dos hojas. Y la Rahel, que realmente está entrando en este momento sus papás, que era la que no sabía ni qué decir, el papel que tiene enfrente es justamente de la muy buena. Y llegan los papás así, con cara de chaveab, así bien enojados, esperando el regaño, el reclamo, otra vez. Y esta no sabía por qué están con esa cara, pues es una muchacha, y ella todavía no conocía a los papás, ¿no? Y los ve con cara así de enojados, nerviosos. No saben, señores, qué hija tienen, qué hermosas midot, qué amiguera, qué estudiosa. Así que, ¿de dónde salió? ¿Por dónde vino la jugada? Qué bonita se lleva con las amigas, cómo apoya a las que no saben, cómo juega con ellas. Y esto se queda y dice, Dios mío, ¿por dónde vino la jugada? Impresionante. Los papás empiezan a cambiar poquito a poco la cara, empiezan a sonreír. Ahora sí, Baruch Hashem, nos dieron buenas noticias. Se paran de la evaluación. Morá no sabe, nos hizo el día. ¿Qué les hice el día? Pues ustedes saben, su hija es hermosa, es increíble, seguro siempre la han escuchado, se le quedan viendo con cara de, esta no sabe, pero bueno, nos dijo cosas muy buenas, ya ven. No los conocía, era una mora nueva. Bueno, llega Rabotai, se salen, pasa 1 o 2, y de repente llega Rahel y dice, ay, espérame, híjoles, me equivoqué. Le di la uno, y dice, ¿qué hago? ¿Cómo? Para esas no les voy a mentir, la verdad, se las tengo que decir a esos, a los que ya acaban de llegar. Y obviamente a los papás verdaderos de Rahel, la aplicada, volvió a repetir toda la misma evaluación. Y la otra dice, bueno, no sé qué voy a hacer. Total, lo dejó. Y de manera increíble, como ella era una morá muy nueva, pues sí empezó a ver que esta niña empezó a cambiar. Empezó a tener una conducta. Ella no asoció, dejó pasar. Les hablo que estaba de 13, 14 años la niña. Pasan los años, cuando ya tendrá a lo mejor sus 20. La morá ya había pasado muchos años, ya ni se acordaba a lo mejor de esa escena, de esa situación. De repente, la otra estaba muy bien, la otra siguió bien, nunca hablaron mal de ella, al revés. Le dieron la misma evaluación. La misma evaluación. La misma evaluación. Era de ella. Rabotai, le llega una invitación a su casa, a la morá, con una cartita. Y era la boda de esta muchacha, la traviesa, la difícil, la mala de la película. La mala de la película. Abre la carta y dice, Morá Hayekara, usted seguro no se acordará de la escena, pero al momento de leer la carta entenderá a lo que me refiero y se acordará de la historia. Hace tantos años usted
le dio una evaluación a mis padres que yo sé que se equivocó. Yo sé que se equivocó, o sea, que no era la verdad. Pero usted lo hizo para levantarme a mí. Ella no sabía que se equivocó de papel, ¿no? Pero usted lo hizo para levantarme a mí. Y le voy a explicar qué pasaba en mi casa. En mi casa, tristemente, mi hermano mayor se había desviado del camino. Se había ido tristemente en malos pasos, entró en conductas equivocadas, no quiero ampliar, se pueden imaginar, ¿no? Cayó en malos amigos, drogas, lo halen. Y se pueden imaginar lo que estaba viviendo el papá, la mamá. Lo aleno, lo verminan para nadie. Cuando no puedes controlar a tu hijo que vaya en el camino correcto, te puede desbaratar, te puede romper. Y los papás, por lo mismo que estaban sufriendo del muchacho, la atención a los otros hijos era equivocada. Y cualquier cosita que hacía, por ejemplo Rachel, no, eres igual que tu hermano, la podía comer, la devaluaba. Es que si no cambias vas a ser igual que tu hermano, otra vez. Y es que te portas mal, y entonces en vez de ayudarla, la apachurran más y la catalogaban una vez, 2 veces, no sirves, no eres buena, eres tanto, tarará. Ah, de por sí ya no sirvo, pues ahora sí les voy a enseñar que no sirvo. Ya saben la frase del ministro de publicidad de Hitler, Yemach Shemo Bezichro. ¿Saben cuál era su? Una mentira continuamente repetida es lo más cercano a la verdad. Ya se la creen. Ella se la estaba creyendo y estaba en este concepto, Batitpaseu bebigdo. Ella sentía, ya no sirvo. Ah, soy como mi hermano, pues les voy a enseñar a mis padres que soy como mi hermano. Y estaba ya ella decidida internamente, sin decírselo a nadie, solita en su interior, de irse a malos pasos, a malos caminos. De por sí no sirvo. Cuando llega la evaluación a la casa y lo citan, el papá le dice a su mamá, a su esposa, si yo no voy a ir a la evaluación, dice su mamá, o sea la esposa, dice, no me hagas eso, de por sí estamos pasando penas y de por sí hablan de nosotros, y de por sí nos critican, no vamos a ir a la evaluación, más nos van a criticar, bueno, por favor ven, pero ¿qué nos van a decir? Que todo el tiempo se porta mal, ya nos llamaron 10 veces de la escuela, no quiero ir, sí quiero ir, total, ella, la mamá, inteligente, lo jala, lo convence, y van a la evaluación. Y cuando les cambian el panorama y les dicen que es una buena niña, se les sube el ánimo, llegan a la casa y Rachel no salía del cuarto. Le daba miedo. Dice, seguro me van a matar, me van a regañar, ya no aguanto este sistema, ya no aguanto el sistema. Pero oía desde su cuarto que papá y mamá sonreían y hablaban en voz bonita. Tenía meses que no oía una palabra de sus papás, entre ellos buena. Y de repente dicen, Racheli, ¿desde cuándo me dicen Rachelota? O no sé cómo, Racheli, ¿cómo Racheli? ¿Qué? Abre la puerta como con miedo y dice, mi vida, ven, la abrazaron, mi vida, ya Baruch Hashem, lograste levantar el ánimo de tus papás, tú vas a ser extraordinaria. Lloraba Rachel y de decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba esperando el golpazo, estaba esperando la regañada. De repente viene mi papá, ¿qué pasó? Ella no sabía, no sabes tu moral, lo que dijo de ti, que tú puedes, que tú eres, que tú. Esta muchachita dice, vaya Azov Bigdo, dejó su traición de ella misma, vayanos vayetse a Hutza, se salió afuera y decidió, yo tengo que cambiar, porque sí tengo la capacidad. Aunque la vida me ha demostrado diferente, pero sí tengo la capacidad. Ahora que llegó el momento de la boda, le debo la vida a usted. Y le manda la invitación, Mora, por favor, no falte. ¿Qué es, Rabotai? El error más grande que tenemos es no confiar en nosotros mismos. Es el miedo de querer crecer, el miedo
de ser exitoso en lo que sabes que hay que ser exitoso, porque hay el camino fácil. Moshe Rabbeinu, cuando Dios lo saca de Mitzrayim, hay dos maneras de entender los caminos de Dios. Dicen los Baalei Hasidut que todos tenemos un Shlihut. ¿Qué es hijo? Shlihut, una misión. Ah, Todos. Cuando Esther Amalcá vivía con Mordejai, vivía con puros Yehudim, era una gran muchacha. Otra vez, Kelila Ma'alot, la mejor en todos los aspectos, un futuro prometedor, extraordinario, excelente, brilloso, todo. De repente la arrancan de ahí y la meten con un rasha, porque era un malvado, Ahasverosh. Perdón, sucio, mugroso, perdón la palabra, porque andaba en cosas, no tengo que explicar, de todo tipo de borracho, mujeriego, perdón, narcisista, todo para él, nada para los demás. Y esta dice, ¿aquí? ¿Qué podía decir Esther? No quiero. La vida me paga siendo tan buena, tan sadeket. Así Dios me paga y me mete en el reinado. Y le dice Mordejai, ni yodea imleet kazot igat la malchut. ¿Quién sabe por qué Dios te mandó al malchut? ¿Saben qué es mi yodea? Nadie sabe. ¿Quieres? Muy bien, pero en ese momento nadie sabía. ¿Se puede imaginar la sensación que tenía Esther durante años? Años vivía ahí encerrada con un señor que no lo puede ni ver. Era muy fuerte. Pero Esther entendió el mensaje de Mordejai. Mi yodea. ¿Y qué podía haber hecho Esther? Begidá. Otra vez, ¿qué es begidá? Traición en ti mismo. En las situaciones es difícil decir, ya no puedo, suéltalo, aléjate, aviéntalo. Rabotay, todos mientras vivimos 120 años con salud tenemos una misión. Y Dios te va metiendo a cada uno en la circunstancia en la cual tú ahí, aunque sea lo más bajo o difícil o oscuro, ahí tienes que estar. Y hay que sacarse de esa traición, vayanos, vayetse a Jutza y triunfar, como lo hizo Yosef. ¿Y cómo lo hizo quién? Moshe. Moshe Rabbeinu fue Moshe Ángel Israel, 60 años fuera, 20 años en un reinado que no quería, y se convirtió en Moshe Rabbeinu. ¿De dónde viene la palabra Moshe? Kiminamaim Meshitihu. ¿Qué es Meshitihu? Vean lo que dice el Seforno. Vean qué hermoso. Dice el Seforno, ¿qué es Meshitihu? Memalet umoshe etaherim minatzara. Él extrae y saca a los demás de sus problemas. Bitiá dijo nada más, ¿por qué? Porque yo lo extraje del agua. Pero Boreolam le metió ese nombre para enseñar que tiene un potencial, que con todo y que estés en dificultades y situaciones difíciles, fuera de tu casa, viviendo como errante, sin casa y sin nadie, en donde te encuentres, tendrás el potencial de sacar a los otros de sus problemas. Y por eso llegó a ser el Moshe Ángel Israel, el salvador del pueblo de Israel. Lo primero que hizo cuando salió de la casa de Paró, salvó al Yehudí de las manos ¿de quién? Del Mitzri, de lo mugroso y bárbaro que le había hecho a este pobre hombre. Entre los dos, Datán y Abiram se estaban peleando. ¿Qué quiso hacer? Sacarlos de ese problema de maldad, de pelea. No te pelees, que haya hermandad, que haya shalom. Lo tenía en su naturaleza. ¿Lo sabes desarrollar? Desarrollar no es cuando todo es fácil. Desarrollar es cuando hay dificultades. Cuando justamente las cosas no te pintan bien. ¿Y saben qué hacían los Mitzrim? Los Mitzrim sabían esa regla. ¿Qué es Bayareú Otano? Vean qué bonito. Los Mitzrim eran muy pícaros y malvados. Y sabían usar la fuerza, pero de manera negativa, para llegar a su ¿qué? A su finalidad. Y dice
que cada vez que se encontraban con Yehudim, utilizaban la misma técnica de Goebbels. De Goebbels, el ministro de publicidad de Hitler. Mentiras. ¿Y qué les decían? Dice aquí, ustedes son unos malvados. Ustedes han exprimido al país. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes, entre ustedes no se quieren. Entre ustedes realmente hay pleitos. Entre ustedes son unos, como dice, parásitos. No trabajan. Se han robado el dinero del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y les taladreaban una y otra vez. Vayarehu otanu, nos hicieron malos. No nos hicieron daño, nos transformaron en malos. Nos hicieron creer lo que no somos. Vayarehu otanu a Mitzrim. ¿De dónde lo aprendes? Abanit, así decimos en Agadá. Abanit jaque malo, vamos a usarla aquí. No necesito pelearme físicamente, simplemente los voy a oprimir, los voy a hacer sentir que no valen, los voy a hacer creer que son malos cuando realmente somos de esencia buenos. ¿Cuál es el error, Rabotay, de nosotros los padres? A veces clasificamos a nuestros propios hijos, a nuestros amigos, a nuestras parejas. No hay que clasificar, hay que motivar. Nunca le digas a un niño, Hazbe Shalom se equivocó y agarró algo, es que eres un ladrón. No le digas así. Es que ¿por qué lo hiciste? Llégale a su corazón, háblale con otro tono, comprende su situación de la que está viviendo y no lo hagas malo. No lo hagas entrar en razón equivocada pensando que no tiene la capacidad. Ese es el error más grande que no puedes cometer, cada uno de nosotros. El que te sientas que no tienes valor, el que te sientas que no tienes capacidad, el que sientas que no tienes un futuro prometedor. Ayer estaba en un Sheva Berajot y les dije, tristemente en el mundo actual, no en todos, pero se conoce en el mundo actual que el concepto familia se está quebrando. Quebrado de quebrado. ¿Hace un negocio quebrado? Concepto familia se está quebrando. ¿Qué nos están vendiendo en el mundo? Todo para mí. Todo mi interés tiene que venir alrededor de lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo soy. Y si no me lo dan, todos están mal y yo estoy bien. Y te hacen creer que esa es la vida correcta. Que todo merezco, pero como decía Hamza Bochi, hoy en día está muy establecido y muy formal y con mucha fuerza los derechos humanos, pero no las obligaciones humanas. También tienes obligaciones como ser humano, que no las estamos cumpliendo. Y nos hacen creer que la familia a veces no es buena. Nos hacen creer que la parte religiosa no es buena. ¿Qué nos venden y qué ofrecemos nosotros? Familias de la comunidad, ¿qué estamos ofreciéndole a nuestros hijos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que eso lo sientan, que ese es el mejor camino? ¿Qué nos dan afuera? Porque hay dinero, porque hay lujos. ¿Eso realmente lo va a llevar a ser exitoso? Realmente no, y lo enseñamos. ¿De qué hablamos en nuestras casas? De gente que es más pudiente, de gente que tiene lujos, de gente que tiene grandeza, popularidad. Y no le hablas de los que realmente tienen grandeza por sus cualidades, por cómo llevan su vida, por cómo educan a sus hijos, por cómo se respetan con sus maridos, por otras cosas. Hablemos de eso. Démosle a nuestros hijos la capacidad de ser exitosos y que no se traicionen a ellos mismos. ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué ven? Y los dejamos. ¿Qué hay en el PlayStation? Esas cosas, los nuevos. Agresión, peleas. De verdad. Eso es lo que les damos de ejemplo. Pero ¿saben qué pasa? Que todos hablamos de
pero tristemente en la casa no estamos haciendo lo correcto. ¿Quién lo ha quitado? ¿Quién lo ha dejado? O sea, me refiero que... ¿por qué no cambiamos? ¿Qué pasa, Rabotay, cuando llegamos Shabbat? Mañana es Shabbat Kodesh. Una vez escuché como dijo Rabades, de ¿qué te ofrecen y qué ofrezco? Llegas a tu casa y le dices hola a los malajim. Rabotay, lo sentimos así. Shalom alechem, boahem le shalom, beshivtechem le shalom, barejuni le shalom. Los tienes, lo cantas, lo sientes, lo transmites a tus hijos, el deleite de un Shabbat Kodesh, el privilegio de ser quien eres, de la educación que tenemos, de lo grandiosos que somos. Ese es el error que no podemos cometer, ni nosotros mismos, ni transmitirlo a nuestros hijos. Eso es lo que Yosef nos enseñó cuando habla de la Begidá. Acuérdense lo que es Boged. Vaya, Azobet Bigdo, deja esa traición y métete a ser quien realmente puede ser. Vayanos, vayetse a Jutza. Y logremos ser esos personajes como Moshe, como Yosef. Aunque a veces es difícil, nadie dice que no. ¿Sí? Realmente a lo largo de la vida hay situaciones que uno no quiere vivir, pero eso no te cambia el rumbo de vida, sino te fortalece a tu rumbo de vida. Acuérdense la frase. Eso no te tiene que cambiar el rumbo, tiene que fortalecerte el rumbo, porque mi rumbo está claro, por aquí tengo que llegar. ¿Y qué hizo a los grandes? No cambiar el rumbo, sino elevarse dentro de ese mismo rumbo. No perder la brújula, tener ese orgullo de quienes somos. Y hay que levantarlo, hay que manifestarlo, hay que enseñarlo. Y se predica con el ejemplo. Acuérdense, ese es el error que no podemos cometer. Aquí puse una frase y con esto termino. Y dice así, ¿dónde está? El miedo de verte grande, el miedo de verte exitoso. Me siento a veces un trapo, no sirvo, no puedo. ¿Quién soy yo para cambiar el mundo? Rabotay, todos esos personajes no lograron ser personajes porque no confiaron. Sí saben la historia con la mamá de Edison, ¿no? Porque creó la luz. Qué grandiosa madre. Qué grandiosa madre. Cuando los maestros lo estaban expulsando de la escuela, le decía, mamá, ¿qué dice la carta? ¿Y qué decía? Mi vida dice que eres un extraordinario muchacho, que tienes mucha capacidad y que ya no tienes manera de seguir en la escuela porque ya le llegaste arriba a todos. Yo te voy a enseñar, hijito. ¿Y qué decía la carta? Es un malcriado, no lo aguantamos, ya no puedo. Y eso en la escuela se lo manifestamos a veces a los niños. Sí. Por eso. Pero ¿saben qué? Para lograrlo manifestar a nuestros hijos, nosotros lo tenemos que sentir en nosotros mismos. Exactamente. Y Boreolam me está esperando. Acuérdense lo que dijimos al principio. Tienes dentro de ti dos yo, dos personalidades, y estás solo en tu interior. Y tú decides si te escapas de tu traición o te conectas con esa traición y quiebras y dejas de ser el que tú puedes ser. Bezrat Hashem, Boreolam, que nos dé esa jochma y transmitamos a las familias y logremos ser las familias exitosas que queremos cada uno de nosotros. Shabbat Shalom Mevorach.